Mis padres solían burlarse de mis aspiraciones y veneraban a mi hermana, hasta el día en que un hombre me llamó hijo y me nombró director general. Durante 28 años viví cargando el peso de ser la eterna decepción de la familia García, mientras que mi hermana Valentina era tratada como una especie de deidad en nuestra modesta casa de clase media. Cada logro mío era minimizado, y cada tropiezo amplificado hasta volverse tema de burla en las reuniones familiares. Aquella mañana de martes, mientras comía en silencio mis huevos revueltos, mi madre soltó sus palabras como cuchillos envenenados directo contra mi autoestima, ya bastante maltratada. Valentina nos va a llevar a Europa el próximo mes. Por fin vamos a conocer París y Roma. Sus ojos brillaban de emoción mientras untaba mermelada en su tostada. Luego añadió, con tono punzante: al menos uno de nuestros hijos sabe apreciar a sus padres y tiene la capacidad de darnos una vejez digna. Mi padre, sentado en su sitio habitual junto a la ventana, ni siquiera se dignó a levantar la vista del periódico deportivo cuando comentó con ese tono despectivo que también conocía: ojalá hubieras estudiado algo útil, como medicina, como tu hermana, en lugar de perder 5 años con esas computadoras inútiles que no te han servido ni para comprarte un coche decente. Esa última frase me dolió especialmente, porque era verdad. A mis 28 años, aún dependía del transporte público para moverme por la ciudad, mientras Valentina ya se había comprado su segundo BMW en lo que iba del año. Diseñaba páginas web desde mi habitación, ganando apenas lo justo para cubrir mis gastos personales y aportar un poco en casa, aunque para mis padres, eso nunca era suficiente. ¿Cuándo vas a madurar, Diego?, siguió mi madre, limpiando migas inexistentes de la mesa. Tu hermana ya tiene su propia clínica, un esposo exitoso, y nosotros podemos hablar de ella con orgullo. Tú solo nos haces pasar vergüenza cuando nos preguntan qué hace nuestro hijo menor. Justo cuando me levantaba de la mesa para huir de otra sesión de humillaciones y comparaciones, sonó el teléfono de la cocina con ese timbre agudo que siempre me ponía nervioso. Mi madre contestó con esa voz suave que solo usaba para las visitas, pero su expresión cambió al instante. ¿Quién habla? ¿Eduardo? Me extendió el auricular con el ceño fruncido y una mirada de desconcierto. Pregunta por Diego García. Dice que es muy importante. Tomé el teléfono, pensando que sería algún cliente nuevo o quizá algún problema con un proyecto, pero la voz al otro lado me dejó congelado. ¿Diego García?, preguntó una voz masculina, profunda y cálida, con un leve temblor que me resultó extrañamente familiar. Soy Eduardo Mendoza. Creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre quién eres realmente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No entiendo, alcancé a decir, mientras mis padres se acercaban, claramente intrigados por mi reacción. Hijo, continuó la voz. Y esa palabra retumbó en mi pecho con una fuerza imposible de describir. Soy tu padre biológico. Llevo más de 15 años buscándote. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones que destrozaron todo lo que creía saber sobre mi vida. Eduardo me explicó que era el propietario de una cadena de hoteles de lujo llamada Mendoza Resorts, que había tenido una relación con mi madre biológica cuando ambos eran muy jóvenes, y que las presiones familiares los obligaron a darme en adopción. He construido todo esto pensando en el día en que pudiera encontrarte, me confesó, con una emoción contenida que se le escapaba por la voz. Tengo 55 años. Nunca me casé. Nunca tuve otros hijos. Todo lo que he logrado es para ti. Mis padres adoptivos, que habían escuchado todo desde la cocina con rostros petrificados, se miraron con una expresión que jamás había visto en ellos: culpa. Culpa genuina y terror. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre dejó caer el periódico al suelo. Quiero conocerte, siguió Eduardo. Quiero recuperar el tiempo perdido, y quiero darte algo que transformará tu vida para siempre. El cargo de director general de toda mi cadena hotelera. Es tu herencia. Es lo que te corresponde por derecho. Cuando colgué el teléfono, después de acordar una reunión esa misma tarde en el Hotel Mendoza del centro, el silencio que se apoderó de la cocina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Valentina, que había llegado sin que la notáramos, estaba parada en la entrada, con su maletín de doctora en una mano y las llaves de su BMW en la otra. Me miraba con una mezcla de asombro y algo que jamás había visto en su rostro hacia mí: respeto. La reunión fue en el penthouse del Hotel Mendoza, un edificio de cristal y acero que se alzaba sobre el horizonte como un monumento al éxito. Eduardo Mendoza me esperaba en una oficina que parecía sacada de una revista de diseño, vestido con un traje italiano que probablemente valía más que todo mi armario junto. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos verdes, idénticos a los míos, y esa sonrisa nerviosa que reconocí de inmediato, porque era la misma que yo tenía cuando estaba ansioso. Me dijo, extendiéndome la mano. Y luego, como si no pudiera contenerse, me abrazó con una fuerza que hablaba de años de vacío y dolor. Dios mío, eres igual a mí cuando tenía tu edad. Durante las siguientes 2 horas me contó una historia que hizo que mi vida entera pareciera una mentira cuidadosamente construida. Mi madre biológica, Carmen, había sido el gran amor de su juventud, pero las diferencias sociales y las presiones familiares los separaron cuando ella quedó embarazada. La familia de Carmen decidió que lo mejor era darte en adopción, me explicó con los ojos empañados. Yo era un chico de 20 años, trabajando como mesero, sin medios para luchar contra esa decisión. Pero juré que algún día te encontraría. Lo que vino después fue aún más desconcertante. Eduardo había pasado los últimos 15 años contratando investigadores privados para dar conmigo. Pero cada vez que se acercaba, algo lo detenía.
Tus padres adoptivos cambiaron el número de teléfono 4 veces, me reveló, mientras abría una carpeta llena de documentos. Interceptaron mis cartas, mis llamadas, incluso cuando contraté a un abogado para acercarme de forma legal. Mientras hablaba, sentí cómo se me helaba la sangre. Mis padres no solo habían sabido siempre quién era mi verdadero padre, sino que habían hecho todo lo posible para mantenerme alejado de él. ¿Por qué ahora?, pregunté, todavía tratando de asimilar todo. Eduardo sonrió y señaló por la ventana, hacia otros 3 hoteles de su cadena. Porque ahora tengo los recursos y las conexiones para que nadie pueda impedirlo. Y porque necesito un heredero. Alguien en quien confiar todo lo que he construido. Sacó un contrato de su escritorio. Quiero que seas el director general de Mendoza Resorts. Son 20 hoteles 5 estrellas, más de 3,000 empleados, y un salario inicial de $200,000 al año. La cifra me dejó sin palabras. Era más dinero del que había imaginado en toda mi vida. Pero había algo más en su mirada, una urgencia casi desesperada que me hizo dudar. ¿Por qué yo?, insistí. Ni siquiera me conoces realmente. ¿Cómo sabes que puedo con una responsabilidad así? Eduardo se levantó y caminó hacia una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era una imagen suya a mi edad, con la misma expresión decidida que yo había desarrollado tras años de sentirme menospreciado. Porque he estado observando tu vida, hijo, respondió. Sé que el año pasado diseñaste las páginas web de 5 empresas reconocidas. Conozco tu talento natural para los negocios, ese que nunca pudiste desarrollar porque nadie creyó en ti. Cuando regresé a casa esa tarde, no solo llevaba el contrato firmado en la mochila, sino también una nueva visión de mi propia existencia. Mis padres adoptivos y Valentina me esperaban en la sala, sentados con esa rigidez que anticipa una intervención. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre estaba más pálido que nunca lo había visto, y Valentina me miraba con una mezcla de desconcierto, y algo que jamás le había visto, envidia. Necesitamos explicarte por qué hicimos lo que hicimos, empezó mi madre, con la voz quebrada. Lo que vino después fue la confesión más demoledora de toda mi vida. No solo sabían perfectamente quién era Eduardo, sino que él había intentado comunicarse conmigo en múltiples ocasiones durante mi adolescencia y juventud. Tenía miedo de perderte, lloró mi madre. Era un simple mesero cuando naciste, pero ahora es millonario. Pensé que vendría a arrebatárnoslo todo. Por primera vez en años, mi padre no fue capaz de sostenerme la mirada. Cambiamos de número cada vez que nos localizaba, interceptamos sus cartas, incluso le dijimos que habías muerto en un accidente. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. No solo habían saboteado mi oportunidad de conocer a mi verdadero padre, sino que también le habían hecho creer que yo había muerto. Durante años. Ustedes sabían, musité, aún tratando de asimilarlo todo. Sabían que él me buscaba, que me quería, que podía ayudarme, y, aún así, me dejaron aquí, siendo su constante decepción. Siempre comparado con Valentina. Siempre tratado como un fracaso. El silencio que se instaló después confirmó las sospechas más sombrías que había tenido sobre mi familia adoptiva. La semana siguiente fue un caos emocional que no me dejaba dormir. Eduardo me insistía para que me mudara cuanto antes a un departamento de lujo cerca de las oficinas principales, pero yo necesitaba tiempo. Tiempo para entender el tamaño del cambio que estaba viviendo. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una fantasía absurda, pero ahí estaba el contrato sobre el escritorio, recordándome que mi vida ya no era la misma. Fue Valentina quien mostró primero su verdadero rostro. La hija ejemplar, siempre correcta, se desmoronó en cuanto mi nuevo cargo como director general se hizo público. ¿Sabes qué?, me dijo una noche, cuando regresé tarde de mi primera reunión con el equipo ejecutivo. Siempre supe que había algo extraño en ti. Nunca encajaste realmente en esta familia. Su tono estaba impregnado de rencor. Papá y mamá se rompieron el lomo para darte una educación, para mantenerte, para que tuvieras las mismas oportunidades que yo, y tú nunca lo agradeciste. Caminaba de un lado a otro por la sala, con esa actitud altanera de médica perfecta que siempre me había hecho sentir pequeño. Y ahora resulta que tienes un papá rico que te va a arreglar la vida, sin que hayas hecho nada para merecerlo. La ironía era brutal. Después de tantos años sintiéndome como un ciudadano de segunda categoría en mi propia casa, ahora me acusaba de no merecer la primera oportunidad real que me daban. Mis padres adoptivos fluctuaban entre la culpa y el resentimiento con una volatilidad casi esquizofrénica. Mi madre pasaba de pedir perdón entre sollozos a soltar comentarios pasivo-agresivos sobre cómo el dinero transforma a las personas. Mi padre, por su parte, había adoptado una nueva táctica, fingir cercanía. Siempre supe que llegarías lejos, hijo, me dijo una mañana, mientras preparaba café con un tono paternal que jamás había usado conmigo. Tu hermana es brillante, sí, pero tú tienes algo especial. Mientras tanto, Eduardo se convirtió en el mentor que nunca tuve. Durante mis primeras semanas como director general, me acompañó personalmente a cada hotel, presentándome a los gerentes como su hijo y sucesor. El cambio en el trato que recibía fue inmediato. Personas que una semana antes ni me habrían prestado atención, ahora se disputaban mi tiempo y mi aprobación. Pero lo que más me marcó fue una conversación con Eduardo durante una cena en el restaurante principal del Hotel Insignia. ¿Sabes por qué tardé tanto en buscarte activamente?, me preguntó mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. No fue solo por falta de recursos. Tenía miedo.
Miedo de que hubieras heredado la mentalidad limitada de tu familia adoptiva. De que te conformaras con la mediocridad. Sus ojos verdes me escudriñaban con la misma intensidad que yo había visto tantas veces en el espejo. Pero cuando vi lo que habías logrado por ti mismo, sin ayuda, sin contactos, sin nadie que creyera en ti, entendí que eras exactamente lo que estaba buscando. La revelación más desgarradora vino cuando me mostró una carpeta que había guardado durante años. Dentro había informes detallados sobre mi trayectoria escolar y profesional, fotografías tomadas desde lejos, recortes de prensa sobre mis pequeños triunfos, incluso capturas de las webs que había diseñado. He estado orgulloso de ti durante años, me confesó. Cada proyecto que terminabas, cada obstáculo que superabas, lo sabía. Y lo que más me enorgullecía era ver que nunca perdiste tu determinación, incluso cuando tu familia te trataba como si fueras nada. Esa noche, mientras revisaba los estados financieros de la empresa que ahora dirigía, me di cuenta de algo que jamás había sentido: respeto. No el respeto hipócrita que nace del miedo o la conveniencia, sino uno auténtico, de alguien que veía mi verdadero potencial. Eduardo no me había dado el cargo por lástima, ni por obligación. Me lo ofreció porque, genuinamente, creía que yo podía hacerlo crecer. La carga era enorme, pero por primera vez en mi vida, alguien apostaba por mí. Sin condiciones. Sin reservas. Sin embargo, había algo en la actitud de mis padres adoptivos que me perturbaba profundamente. Sus disculpas sonaban vacías. Sus gestos de afecto parecían planeados. Y empecé a sospechar que aún quedaban verdades enterradas en nuestra historia. La forma en que evadían ciertos temas, como cambiaban de conversación cuando mencionaba los intentos de Eduardo por encontrarme, todo me decía que aún no sabía la historia completa. Y la verdad salió a la luz, de la forma más brutal posible, justo en lo que se suponía debía ser una celebración familiar. Eduardo había organizado una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Su intención era conocer oficialmente a mis padres adoptivos y agradecerles personalmente por haberme criado. Yo traté de disuadirlo, sabiendo que la tensión sería insoportable, pero él insistió en que era necesario cerrar el círculo y empezar con buena fe. La cena comenzó con esa cortesía forzada que suele acompañar a los encuentros incómodos entre adultos. Eduardo, impecablemente vestido y con esa elegancia natural que solo da el dinero bien administrado, hizo un esfuerzo genuino por conectar con ellos. Les agradeció por haberme criado, reconoció que entendía sus miedos, e incluso ofreció compensarlos económicamente por los años de cuidado. Pero cuando mi madre tomó su tercera copa de vino, todo se vino abajo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Le dijo a Eduardo con una sonrisa venenosa que helaba la sangre. Diego siempre creyó que no sabíamos quién eras, pero no solo lo sabíamos, sabíamos exactamente cuánto dinero tenías y cuándo lo conseguiste. Eduardo se tensó visiblemente, aunque logró mantener la compostura. Mi padre, claramente nervioso por el rumbo que tomaba la conversación, intentó calmarla. Pero ya era tarde. Ella había cruzado el punto de no retorno. Y cada vez que llamabas, cada carta que enviabas, cada investigador que contratabas, lo sabíamos todo. Lo que siguió fue la confesión más destructiva que haya escuchado en mi vida. Mi madre, con esa crueldad que solo se destila del alcohol y el resentimiento acumulado, reveló que no solo interceptaron todos los intentos de Eduardo por contactarme, sino que habían lucrado con ello. ¿De verdad crees que vivíamos solo de nuestros salarios de maestros? Se rió con amargura. Durante años cobramos una especie de pensión de silencio, una transferencia mensual anónima de alguien muy interesado en que Diego jamás supiera de tu existencia. El restaurante pareció detenerse alrededor de nuestra mesa. Eduardo estaba pálido como un cadáver. Yo sentía que me hundía en un pozo sin fondo. ¿Quién? Me alcancé a preguntar, aunque ya intuía la respuesta. Mi madre desvió la mirada hacia mi hermana Valentina, quien hasta ese momento había permanecido sospechosamente callada, y sonrió con malicia. Tú, querida hermana, dijo con veneno. Nuestra perfecta doctora tenía mucho que perder si tú aparecías en nuestras vidas. Valentina finalmente habló. Su voz tenía una frialdad que jamás le había escuchado. Papá y mamá me contaron sobre Eduardo cuando cumplí 18 años. Me dijeron que teníamos un hermano adoptivo, cuyo padre biológico era millonario, y que algún día podría venir a buscarte. Sus ojos, que durante años me habían mirado con condescendencia, ahora brillaban con un odio puro. ¿Sabes cuánto dinero he invertido en los últimos 10 años para mantener a esta familia a flote? ¿Cuántos sacrificios hice para ser la hija perfecta, para sostener todas las expectativas, para cuidar esta imagen intachable? Me costaba respirar. La magnitud de la traición era asfixiante. Cada vez que Eduardo se acercaba demasiado, yo pagaba para que desapareciéramos un tiempo. Cambios de teléfono, mudanzas temporales, incluso falsifiqué documentos médicos para hacerle creer que habías muerto. Su confesión se volvió cada vez más sórdida. Usó sus conexiones médicas para crear registros de defunción falsos. Pagó a investigadores para entregar información errónea. Incluso llegó a contratar actores para que se hicieran pasar por testigos de mi supuesta muerte. Eduardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz temblaba de rabia contenida. Durante 5 años lloré la muerte de un hijo que creí perdido para siempre. 5 años, en los que podríamos haber estado juntos. Construyendo algo. Conociéndonos. Se levantó de la mesa con una dignidad que contrastaba brutalmente con la mezquindad de mi familia adoptiva. Y ustedes, dijo, mirando a mis padres con desprecio. Vendieron a su propio hijo por dinero.
Mi madre, ya completamente borracha y sin filtros, soltó la bomba final. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo?, dijo, mirándome con una risa histérica. Diego nunca lo habría sabido, si no hubiéramos necesitado más dinero. Valentina está quebrada. Su clínica está endeudada hasta el cuello. Su esposo la dejó por otra mujer más joven, ya no puede pagarnos para mantener este secreto. La habitación comenzó a girar mientras trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. No solo habían saboteado mi relación con mi padre durante años, sino que ahora entendía que incluso nuestro reciente encuentro había sido orquestado por una motivación puramente económica. Todo había sido una manipulación. Incluso mi supuesta liberación del secreto familiar fue solo una jugada más. Los días siguientes a esa cena fueron los más oscuros de mi vida. Eduardo había salido del restaurante sin decir una sola palabra, dejándome solo con la devastadora realidad de lo que había descubierto. Durante 48 horas, no respondió mis llamadas ni mis mensajes. Llegué a pensar que lo había perdido todo, no solo a mi familia adoptiva, sino también la oportunidad de construir una relación con mi padre biológico. El primer indicio de que las cosas tomarían un rumbo distinto llegó cuando encontré a mis padres adoptivos haciendo maletas en su habitación. ¿A dónde van?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Mi madre, sobria pero con los ojos hinchados de tanto llorar, me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Eduardo nos hizo una propuesta que no podemos rechazar, dijo con frialdad. Mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche, lo confirmó con voz ronca. Nos va a pagar para que desaparezcamos por completo de tu vida. Una suma considerable, a cambio de no volver a contactarte nunca más. La ironía era tan perfecta como cruel. Después de años de venderme por dinero, ahora Eduardo les estaba pagando para comprar mi libertad definitiva. Es mejor así, murmuró mi madre, doblando ropa en una maleta barata. Nunca fuimos una familia real, de todas formas. Sus palabras, que en otro momento me habrían destrozado, en cambio me produjeron un extraño alivio. Después de tantos años sintiéndome culpable por no encajar en su dinámica familiar, entendí que nunca fue mi responsabilidad arreglar una relación que ya estaba rota desde el principio. Valentina fue la última en marcharse. Pero no sin antes intentar un último acto de manipulación. Apareció en mi nuevo apartamento con lágrimas cuidadosamente colocadas y un discurso ensayado sobre la importancia de la familia biológica. Somos hermanos, me dijo con esa voz melodiosa que había perfeccionado tras años de engañar pacientes. Esto no puede terminar así entre nosotros. Pero cuando le dejé claro que sabía cada detalle de su participación en el sabotaje de mi relación con Eduardo, su máscara cayó por completo. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi futuro, espetó, con frialdad. Si él hubiera aparecido antes, habría arruinado todo lo que trabajé para construir. La confrontación final con Valentina fue reveladora en formas que no esperaba. Me confesó que, desde niña, vivía con el miedo constante de que yo descubriera mi verdadero origen, y que eso eclipsara su lugar en la familia. Siempre fuiste diferente, admitió. Más inteligente, más creativo, más determinado. Sabía que si tu padre biológico aparecía, todos se darían cuenta de que yo no era tan especial como creían. Su confesión más devastadora fue la última. Había saboteado deliberadamente varios de mis proyectos profesionales. Usó sus conexiones para asegurarse de que ciertos clientes no me contrataran. Durante años, trabajó en las sombras para limitar mis oportunidades. Y cuando ya pensaba que todo estaba perdido, Eduardo reapareció. Llegó una mañana a mi oficina, sin anunciarse, con esa sonrisa cálida que había aprendido a asociar con seguridad, pertenencia y aceptación genuina. ¿Estás listo para empezar de verdad?, me preguntó, extendiéndome una carpeta. Dentro había documentos legales. Me nombraban no solo director general, sino heredero principal de todo su imperio empresarial. Quería asegurarme de que realmente querías estar aquí por las razones correctas, explicó Eduardo. Después de lo que pasó en esa cena, necesitaba saber si estabas dispuesto a cortar completamente con esa toxicidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Eduardo no solo me enseñó a dirigir la empresa, sino que se convirtió en el padre que nunca había tenido. Compartíamos momentos hablando de negocios, de la vida, de sueños, sin la presión constante de la competencia ni la comparación. Por primera vez, alguien celebraba mis éxitos sin reservas y me apoyaba en los fracasos sin emitir juicios. La transformación en mi vida profesional fue espectacular. Bajo la mentoría de Eduardo, implementé estrategias digitales que revolucionaron la cadena hotelera. Años diseñando páginas web, años que mi familia adoptiva menospreció como tiempo perdido, resultaron ser, en realidad, la preparación perfecta para llevar Mendoza Resorts al siglo XXI. En 6 meses, aumentamos las reservas en un 40% y expandimos a 3 nuevos destinos. Pero el cambio más profundo fue interno. Después de años viviendo con la sensación constante de no ser suficiente, por fin experimentaba lo que significaba ser valorado por quien realmente soy. Eduardo veía fortalezas donde otros vieron defectos. Mi tendencia a cuestionar procesos establecidos, lo que mis padres adoptivos calificaban de rebeldía, él lo reconocía como pensamiento innovador. Mi perfeccionismo, que Valentina había criticado como una pérdida de tiempo, él lo valoraba como una admirable atención al detalle. El momento de verdadera catarsis llegó cuando Eduardo me llevó a conocer la tumba de mi madre biológica. Carmen había fallecido en un accidente automovilístico cuando yo tenía 15 años, sin saber nunca que su hijo crecía a solo unas horas de distancia. Que ella te habría amado intensamente, me dijo Eduardo, mientras colocábamos flores frescas sobre su lápida.
y habría estado orgullosa del hombre en el que te has convertido, a pesar de todo. Por primera vez desde aquella cena desastrosa, permití que las lágrimas fluyeran sin contenerme. Han pasado 2 años desde esa noche que cambió mi vida para siempre. Hoy dirijo una empresa con más de 50 hoteles en 12 países. Tengo un equipo que me respeta genuinamente y resultados financieros que superan todas las proyecciones. Eduardo, que ahora insiste en que lo llame papá, se ha convertido en mi mejor amigo y mi socio más confiable. Juntos hemos construido no solo un imperio hotelero, sino una relación de padre e hijo que ha sanado las heridas de casi 3 décadas perdidas. Mi familia adoptiva desapareció completamente de mi vida, tal como Eduardo había negociado. Supe por terceros que se mudaron a una ciudad pequeña, donde nadie conoce su historia, viviendo cómodamente con el dinero que él les pagó por su silencio definitivo. Valentina, por su parte, perdió su licencia médica. Se descubrieron irregularidades en varios de sus procedimientos. Su desesperación por dinero la llevó a tomar atajos peligrosos, que finalmente la alcanzaron. No siento rencor hacia ellos. Solo una profunda indiferencia que me sorprende por lo completa que es. Durante años creí que los odiaba, pero ahora sé que lo que sentía era dolor por la falta de amor genuino. Una vez que experimenté lo que significa ser verdaderamente valorado, su ausencia dejó de doler. Eduardo me enseñó que la familia real no se basa en la sangre o en la adopción, sino en la elección mutua de amarse y apoyarse sin condiciones. La semana pasada inauguramos nuestro hotel más ambicioso, un resort ecológico en Costa Rica que combina lujo con sostenibilidad. Exactamente el tipo de proyecto innovador que siempre soñé desarrollar. Durante la ceremonia de apertura, mientras Eduardo pronunciaba un discurso sobre visión empresarial y legado familiar, entendí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No como el hijo decepcionante de los García, ni como la sombra de Valentina, sino como Diego Mendoza, director general y heredero de un imperio construido sobre respeto mutuo y amor genuino. Esa noche, mientras brindábamos en la terraza del nuevo hotel con vista al Océano Pacífico, Eduardo me dijo algo que guardaré por siempre. El mejor regalo que me dieron esos años perdidos fue la oportunidad de conocerte como el hombre que eres ahora, forjado por la adversidad y perfeccionado por tu propia determinación. Sus palabras encerraban una verdad profunda. Si hubiéramos estado juntos desde el principio, quizá nunca habría desarrollado la resistencia, la creatividad y la determinación que hoy me convierten en el líder que él necesitaba. Anoche, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Era Valentina, intentando una vez más manipular la situación. Diego, he reflexionado mucho y creo que merezco una segunda oportunidad. Somos familia, después de todo. No respondí. Pero tampoco bloqueé el número. Su mensaje me sirvió como recordatorio de lo lejos que he llegado. De cómo transformé el dolor de su traición en combustible para mi crecimiento personal y profesional. Ahora, Eduardo y yo estamos planificando lanzar una fundación para jóvenes talentosos que, como yo, han sido subestimados por sus familias o circunstancias. Queremos ofrecer becas, mentorías y oportunidades reales de desarrollo. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste, me repite cada vez que discutimos los detalles del proyecto. Pero yo he llegado a una conclusión diferente. Tal vez necesitaba pasar por todo eso para estar aquí, ahora, construyendo el futuro que siempre supe que merecía. Mi historia no trata de venganza, aunque la justicia llegó por sí sola. Se trata de descubrir que el valor personal no depende de la aprobación de quienes no saben valorarnos. Y que, a veces, las mayores traiciones nos liberan para encontrar nuestro verdadero destino. Eduardo no solo me dio un trabajo. Me devolvió la dignidad. Y me enseñó que merezco ser amado, por quien realmente soy. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.